Hola, soy Nayer Nieto y bienvenidos a mi mundo. ¿Qué es leer? Para mí, leer es interpretar y discernir. La lectura es la interpretación que se le da a cualquier tipo de información que recibimos, y ya sea por medio del alfabeto, de los números, de códigos, de señales, de símbolos, de gestos, de miradas, de actitudes, de acciones, de las personas, todo ese tipo de cosas, toda esta información es la lectura y la interpretación que le damos a esto que sucede. Según la RAE, la Real Academia Española, ¿qué es leer? Para la Real Academia Española, leer es pasar la vista a un texto escrito y comprender el significado del mismo. ¿Por qué es importante leer? Bueno, porque es importante aprender a leer. Aprender a leer es importante porque literalmente la lectura en todo su esplendor es la base de la comunicación. Porque, como ya lo expresé, en mi opinión, propiamente, la lectura no solo es de las letras y los números y los códigos, sino que va en todo, en las miradas, en la actitud de cada quien, todo esto. Entonces, tú te comunicas a través de observar y a través del hacer, de la acción, del verbo y de la transmisión que tienes de información con otra persona. Entonces, leer es como la base de todo lo que tú vas a hacer en tu vida, porque desde que tú estás pequeñito, tú lees. Tú lees el tono de voz de tu mamá y tú sabes que por medio de ese, o sea, si tiene un tono de voz más grueso, más firme, tú sabes que es algo malo, que te está regañando. Y si tiene un tono de voz dulce, como consentidor, tú sabes que es bueno. Y ahí, a partir de eso, ya netamente estás haciendo lectura de algo. Es importante aprender a leer porque nos abre puertas en todo el sentido de la palabra, nos permite tener buenos procesos cognición, cognición, eh, adquirimos más conocimiento, también hace que nuestra ortografía mejore, que nuestro vocabulario se amplíe, y de verdad es como fundamental para toda la vida. No digo que, pues hay personas que viven pues sin leer, pero no leen lo que son las letras, lo que son los textos, y pues esto es muy complicado, pero desde mi punto de vista igual sí pueden leer el resto de cosas. Entonces siento que no hay nadie que no sepa leer, porque todos leemos y todos interpretamos señales de distintas formas. Cada quien tiene su propio lenguaje en diferentes temas. Entonces la persona que no sabe leer textos, para mí es una persona que no interpreta los códigos de letras. Y ya, básicamente. ¿En qué momentos de la vida es importante la lectura? Ay, comadre, eso seguía grabando. Ay, no, no me toca empezar, no. Pero bueno, vamos a practicar.
¿En qué momentos de la vida es importante la lectura? Bueno, la lectura, como ya saben, para mí es importante en todos los momentos de la vida, pero hay ciertas etapas en las que es como muchísimo más primordial que otras, ya sea en nuestra etapa de colegio, principalmente, eh, cuando vamos a adquirir empleos, en el momento de la comunicación con alguien, ya sea verbalmente o pues específicamente por mensajes de texto o textos escritos a mano. Eh, es importante también ay, no, no puede ser, porque me dio ahorita mismo esto. Bueno, bueno, la lectura, según Viviana, según la señorita, y bueno, según la señorita y según la señora Viviana Galdames de la Universidad Alberto Hurtado, ella dice que la lectura se desarrolla en 3 momentos didácticos muy específicos, y es antes, durante y después. Entonces, en el antes uno ve la interpretación de texto, lo que es predecir, que es como el discernimiento que uno tiene, que es precisamente el discernimiento, a partir del título de lo que se esté leyendo o de la actitud de la persona. Y bueno, entonces ahí uno hace una constelación de palabras, un pienso y comparto y un cuadro de anticipación. Lo que es durante, se puede presentar se puede presentar en lectura silenciosa, lectura en voz alta, y pues se hacen varios tipos de preguntas, se hace un resumen, una paráfrasis, se adquiere vocabulario, se hace un glosario y bueno, todo este tipo de cosas. Y el después es cuando uno empieza a comparar, y el después ya es el análisis, la comparación, la causa, el efecto, lo que se entendió, lo que se comprendió. Entonces, bueno, entonces esas son como las 3 etapas, según ella, de la lectura. ¿En qué momentos de la vida se necesita leer? Sinceramente no hay un momento específico de la vida en el que yo diga como, es que aquí tienes que leer más que en el resto de momentos, porque no, siento que la lectura es fundamento para todo. Si hay situaciones en las que uno dice como, digamos en un empleo, tú dices como, carajo, si yo no sé leer, tienes que saber leer bien. Y es que la lectura no solo va en leer, sino que la lectura, como ya sabemos que es la interpretación y el descifrar y comprender un texto, tú puedes leerlo bien o leerlo mal, como sea, pero si no entiendes y no comprendes o no logras descifrar eso que leíste, no estás haciendo nada, simplemente estás repitiendo y hablando palabras que no tienen un sentido para ti, porque no estás aplicando ese concepto o no lo estás adquiriendo de una manera, no estás aplicando ni adquiriendo ese concepto, como quien dice, para desmenuzarlo por partes y poder hacer de ello algún aprendizaje. Entonces siento que cualquier momento de la vida es esencial para leer, sea que uno esté en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en su vida diaria, con su familia, con sus amigos, jugando, o sea, incluso en un juego, es en un juego, tú vas a iniciar un juego, y si tú no sabes leer las instrucciones, tú no vas a poder jugar bien. O si vas a un parque con tus amigos y quieres cruzar un puente y resulta que hay 2 puentes y tú no sabes leer, y un puente tiene un cartel que dice, este puente está roto, tenga cuidado, y el otro tiene un cartel que dice, pase con cuidado, este puente está bien, pero es recomendable que pasen de una persona a la vez. Entonces, como tú no sabías leer, y pues la lectura visual que tienes, y como tú no sabes leer letras, texto, tú no puedes distinguir cuál puente es bueno y malo, y en este momento la lectura visual no te ayuda porque los puentes físicamente lucen exactamente iguales, tú no tienes ahí qué hacer. Entonces tú no sabes leer, tus amigos no se dieron cuenta, tus amigos que sí saben leer no se dieron cuenta que te fuiste para ese puente, te fuiste y
el puente se rompió, te caíste y te mataste. Solo por no saber leer o interpretar letras. Entonces, cada momento de la vida es esencial e importante para leer. La siguiente pregunta es, ¿qué beneficios trae la lectura? Uy, esto es esencial, esto es súper importante. Siento que la lectura tiene innumerables beneficios, desde innumerables beneficios. Bueno, primero, pues nos ayuda a crecer en conocimiento, aumenta también nuestra curiosidad, nos ayuda a enriquecer el vocabulario, mejoramos por medio de ella nuestra ortografía. Bueno, alimenta lo que es la inspiración, la creatividad, porque nos vuelve mucho más imaginativos, hace que nos volvamos seres mucho más empáticos, porque cuando estamos leyendo y nos atrapamos y una lectura nos atrapa, nos involucramos con el personaje o la persona de la lectura, sea una lectura educativa o algo de ciencia ficción. Tú te involucras y te pones en el zapato de la persona dependiendo de lo que el autor te quiera hacer sentir. Ejercita nuestro cerebro, porque pues despierta las neuronas, despierta las vías neuronales, activa la memoria, todo esto nos permite reconocer y recordar, cosas mucho más fácilmente, conocer y aprender muchas más diversas cosas. Libera muchísimo nuestras emociones, lo que son alegría, tristeza, miedo, sorpresa, nostalgia, cólera, todo esto. Nos mantiene muy ocupados y entretenidos y distraídos. También un buen libro, una buena lectura, una buena crítica, un buen texto, una buena noticia, también nos ayuda mucho a conocernos a nosotros mismos y saber pues qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, con qué nos sentimos identificados, con qué no, qué apoyamos, qué no, qué información decidimos creer interiorizarla en nuestra vida. Facilita muchísimo, en gran manera, la comunicación que tenemos con otros y con nosotros mismos. Y con nosotros mismos. Leer previene la pérdida de la memoria, mejora muchísimo nuestra escritura, ya lo dije claro. Leer evita el estrés. Leer evita el estrés, leer la verdad nos facilita. Leer la verdad nos facilita mucho la vida, y además de facilitarnos la vida, que es un beneficio gigante, nos enriquece y nos hace ser mejores de lo que ya éramos, porque cada vez que lees algo, aprendes algo nuevo, así sea que leas una misma lectura una y otra vez. O sea, tal vez llegará un punto en el que ya no le saques nada más, pero siempre, o sea, la primera lectura nunca es igual a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta. Y si tú sientes que es igual, y si tú sientes que la lectura que estás haciendo, y si tú sientes que tu primera lectura, y si tú sientes que tu segunda lectura de algo es igual a la segunda, estás mal. Yo pienso que habrá excepciones en cuestión de carteles de alerta, nombres de empresas, todas estas cosas. Sin embargo, o sea, nunca es lo mismo. O sea, tú puedes leer lo mismo cientos de veces y siempre le puedes sacar algo distinto, una conclusión distinta. Siempre le puedes sacar una conclusión distinta. ¿Por qué es importante? La siguiente pregunta dice que ¿por qué es importante la clase de competencias? Niña, ya. Dice que ¿por qué es importante la clase de competencias lectoras? Bueno, la clase de competencias lectoras. Ya. Silencio. Bueno, la clase de competencias lectoras es importante porque
expande nuestro horizonte y nos hace ver mucho más allá. Y nos hace ver mucho más allá de. Bueno, la clase de competencias lectoras es importante porque expande nuestro horizonte y nos hace ver mucho más allá de. Normalmente nos enseñan que competencias lectoras van más allá de repetir y hablar letras y luego decir lo que se entiende de eso. Y yo pienso que la comprensión lectora es poder descifrar totalmente, es poder descifrar bien los códigos de lo que se está leyendo y tener una interpretación digna, completa, informativa, personal. También mantener tu opinión personal ante eso. Y bueno, o sea, realmente sí, eso sí es el objetivo de la comprensión lectora. Poder leer un texto de manera, ojalá, y sería supremamente maravilloso, de una manera súper rápida, adquirir lectura rápida y de ese mismo modo tener la comprensión del texto que se leyó. Y de ese mismo modo tener la comprensión del texto que se leyó. Pero las competencias lectoras van mucho más allá de leer o no rápido y de entender o no la lectura. Porque tú debes saber leer, debes saber qué componen las lecturas, debes saber cómo graficar eso, debes saber cómo transmitir una idea. Y nos inculcan mal el concepto de competencias lectoras en sentido de que solo nos enseñan a que nos ponen un texto largo y después nos hacen una serie de preguntas y ya. No, la competencia lectora se trata de creatividad, del desarrollo de la personalidad y el crecimiento de uno en conocimiento, en decisiones, en autonomía, en interpretación. Y eso es muy importante. En lo personal nunca había, o sea, se me hace muy fácil todo lo que son los temas de las proposiciones, de las proposiciones, de la composición de las oraciones, que los mentefactos, que el sujeto, el verbo implicado, no sé, o sea, siempre se me ha facilitado mucho ese tema, pero honestamente yo nunca había visto este tipo de cosas en como que es un mentefacto o o saber cuáles son los, ¿cómo se llaman eso? O saber cuáles son los cuantificadores y que veamos tantas cosas ahí, o sea, que literalmente ese pequeño texto es una proposición de solo un verbo, porque contiene sujeto, verbo y predicado. Es una oración larguísima. Y uno ve eso en un texto y uno dice como, uff, pero es súper chévere. Es súper chévere también el proceso de creación de eso. La próxima pregunta dice, la pregunta que viene dice, ¿qué es un mentefacto? ¿Qué es un mentefacto? ¿Para qué sirve un mentefacto? ¿Qué es un mentefacto? ¿Qué es un mentefacto y para qué sirve un mentefacto? Bueno, un mentefacto es un sistema organizacional o una estructura Bueno, un mentefacto son mentefactos son básicamente gráficos organizadores. Es un sistema es una estructura y un sistema reglamentados. Es una estructura sistemática reglamentada. Básicamente son gráficos organizadores. Que esto para qué sirve o qué nos permite hacer. Esto para qué sirve o qué nos permite hacer.
La mayoría, en su mayoría, los académicos, todo lo que son los académicos, utilizan los artefactos para graficar el pensamiento humano como muchos académicos utilizan estos artefactos para graficar, para expresar gráficamente los conocimientos. Bueno, esto nos permite saber las ideas fundamentales de... Esto nos permite extraer las ideas netamente fundamentales de un texto y explicarlas. Y explicarlas de manera mucho más ordenada y más específica y mucho más entendible. De acuerdo a lo que respondió la pregunta anterior, dice... La séptima pregunta dice... De acuerdo a lo que respondió la pregunta anterior, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve un artefacto en nuestras vidas? Un artefacto en nuestras vidas nos hace la vida, sirve para facilitar la comprensión de textos poco comunes o muy comunes pero que realmente no les prestamos mucha atención y no le damos sentido. También nos ayudan a expresar de manera más concreta, específica y organizada ideas que tenemos. Y bueno, si están en el colegio y están aprendiendo eso, pues nos sirve para pasar la materia. Nos sirve para pasar la materia, para sobresalir en la materia. ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Qué es el pensamiento crítico? Bueno, ¿qué es el pensamiento crítico? Ay, ve, salió una anuncio acá y este computador no es mío. Tengo que cuidarlo, aquí estoy viendo el PDF. Bueno, el pensamiento crítico, pienso que el pensamiento crítico es la capacidad que cada quien tiene para analizar, desmenuzar, criticar y hacer una conclusión de un tema específico. Y pues uno evalúa los detalles, uno saca las ideas fundamentales y esto, y finalmente uno presenta una crítica. Y entonces entonces eso es el pensamiento crítico. Es la capacidad que uno tiene para analizar algo sobre un tema específico, siendo esto un análisis de alguna lectura que se haya hecho. Siendo esto el análisis de una lectura que se haya hecho, o sea, una lectura sea una lectura espacial, sea una lectura de espacial, sea una lectura óptica espacial. ¿Cómo se dice eso? Se me olvidó. Vamos a buscar. Abrir pestañita. Lectura visoespacial, así se llama. Viso auditiva, visoespacial. Ay, no se llama así. Lectura visoespacial.
Procesamiento especial que necesita ver el rol de acción procesión de la servicio especial. Está la lectura visioauditiva y visoespacial. Bueno, y pues sí, para mí eso es el pensamiento crítico. Cerremos esta pestañita. Y ya. Dice, ¿qué es la lectura crítica? Es un tema denso, un tema bastante interesante. Eso cuando uno está en los proyectos de eso. Lectura crítica. ¿Qué es? ¿Qué es la lectura crítica? O sea, ¿qué es la lectura crítica? A ti, ¿tú qué entiendes por lectura crítica? Ay, se me salió el PDF. ¿Cómo era? Competencias lectoras. Plan de mejoramiento. Ay, no quería aclarar. Y ahora. Bueno, mientras carga respondamos qué es la lectura crítica. Bueno, ya sabemos que es pensamiento crítico. Que el pensamiento crítico es la capacidad que tenemos nosotros de analizar un tema. Entonces, la lectura crítica viene siendo una lectura analítica sobre el tema que se está tratando o del que se esté leyendo. Y bueno, entonces esto significa que además de leer y comprender la lectura que se está haciendo, se hace un análisis de lo que se expresó para verificar si esos conceptos expresados son ciertos, son verídicos, son falsos, lo que sea. Pero entonces la lectura crítica es eso, es el análisis y comprensión de una lectura analítica. O sea, sí, digamos, te ponen a leer un texto súper... Ay, se me cayó la lapicera. Se me olvidó lo que estaba diciendo. Bueno, el punto es que la lectura crítica es una lectura analítica en la que tú, además de comprender lo que dice en el texto, lo analizas y de ese modo determinas si lo expresado es verídico o no. Me ha cargado Classroom y no me acuerdo de la otra pregunta. Obviamente tengo que volver a hacer otro video, pero siento que este video fue bastante bueno, entonces quiero editarlo en lugar de hacer otro video. Pero me toca igual hacer otro video. Qué triste. Me duele el estómago. Ay, ya cargo. Dice la 10ª pregunta. ¿Por qué es importante la lectura crítica? Wow. Lectura crítica. Porque es importante. O sea, para la lectura crítica es importante. Porque sí. ¿Por qué es importante la lectura crítica? Alguien está escuchando música y se escucha aquí, ¿te parece? Bueno, la lectura nos ayuda a desarrollar el conocimiento. Y saquemos el cuadernito.
y hace que nuestros procesos cognitivos, me siento como una doctora, como una youtuber así, toda nerda. Oiga, sí, yo siento que yo podría ser la mejor estudiante, pero yo no le pongo mi empeño. Debería hacerlo, ¿verdad? Tengo que ser más disciplinada. Esa va a ser mi meta para este mes. Aunque ya queda solo la mitad del mes. Pero no importa. Voy a ser disciplinada a partir de ahora. Porque sí. Procesos cognitivos son los procesos encargados de procesar toda la información que recibimos de la mente. Gracias a ello tenemos la cognición que nos posibilita conocer el mundo. La lectura crítica colabora con el desarrollo del pensamiento para que nuestros procesos cognitivos cada vez sean más certeros, porque como son los que nos permiten conocer el mundo y analizar los temas y decir qué es bueno, qué es malo, qué no, qué queremos, qué no nos gusta, qué no, esto, aquello, es importante. Porque también nos abre un mundo de posibilidades y de caminos y de creaciones y de todo en el que debemos acudir a nuestra conciencia y a nuestro ser y confiar en nuestra intuición para hacer el discernimiento o el análisis de X tema. Entonces la lectura crítica es súper importante para nuestras vidas. Y la siguiente pregunta es... ¡Ay! Ya acabamos las preguntas. La verdad, siento que son preguntas que son importantes, deberían hacérselas diariamente porque pues así uno diariamente tiene como conceptos e ideas nuevas y los ponen a pensar a uno bastante en sentido del significado propio que uno le tiene, del concepto precisamente, porque ya sabemos que concepto es lo subjetivo y definición es lo objetivo, o sea, definición es el significado real de la palabra y el concepto es el significado que uno le otorga a esa palabra, o sea, es el concepto que uno tiene, es la idea que uno tiene de lo que se trata esa palabra. Y nada, buena tarde, espero que hayan disfrutado el video, que hayan aprendido un poco de mí y que se lo muestren a las demás personas, que les dé iniciativa de leer, de aprender más, de conocer, de pasarla chévere, porque un libro puede ser la mejor compañía del mundo, porque una crítica puede cambiar tu vida, porque una noticia, porque un mensaje mal escrito, una palabra mal dicha, puede cambiar todo el sentido de lo que tú quieres decir, quieres expresar. Entonces ya saben, aprendan mucho, lean mucho, disfruten la vida y no descuiden el colegio.